trabajar con la gente. Se puede ser muy honesto, pero muy ineficiente. Y la ineficacia es también una forma de corrupción, porque la mala administración de los recursos, el mal desarrollo de las obras, el retraso en el ejercicio del presupuesto, pues implican no solamente costos políticos, sino incumplimiento de la responsabilidad fundamental. Y creo que ahí avanzamos en una segunda etapa de lo que son estas de construcción de políticas públicas en la izquierda. Y eso nos exigió dos cuestiones fundamentales. La primera, la profesionalización de las estructuras de gobierno. No bastaba llegar al gobierno con compañeros honestos, sino con equipos que nos permitieran hacer una buena gestión y el cumplimiento de los compromisos asumidos durante las campañas. Y creo que los primeros gobiernos en el Distrito Federal fueron ejemplo de ello. Yo en lo particular creo que el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la conformación del equipo tuvo dos valores fundamentales. Digo tres, aunque voy a adelantar mis conclusiones. Uno, se buscó que fuera un equipo que tuviera identidad política con un proyecto global e integral. Gente comprometida con una visión de gobierno. Dos, gente que tuviera conocimiento, capacitación, formación en el área de su desempeño. Y tres, eso es parte de mis conclusiones, no se formó a partir de ninguna cuota interna. Es un valor importante porque lamentablemente hemos ido perdiendo la identidad en los equipos de gobierno y esto ha traído sus consecuencias. Por supuesto que en el caso del gobierno del Distrito Federal, en la primera etapa tuvimos muchos cuestionamientos. Yo recuerdo las primeras entrevistas que me hicieron cuando llegué a la Secretaría de Medio Ambiente, es que usted no tiene ninguna experiencia en el gobierno. Pues claro que no tengo ninguna, si el PRI estuvo aquí 70 y tantos años y monopolizó la administración pública. E incluso fue tan cínico el PRI en los primeros meses del gobierno de Cuauhtémoc que había pintas en las calles del Distrito Federal que decían que regresen los corruptos y se vayan los pendejos. No sé si algunos lo recuerdan. Y por supuesto que no teníamos experiencia, pero qué bueno que no teníamos esa experiencia. Y aprendimos además pronto, tan pronto que no nos han sacado de la ciudad y vamos a volver a ganar el Distrito Federal. Pero el principio de la profesionalización, la eficacia y la eficiencia fueron fundamentales. Y creo que son de las cuestiones que tenemos que recuperar. Pero el otro elemento que introdujimos fue el de la responsabilidad social del Estado y de los gobiernos. Y fue donde empezamos a establecer pues la necesidad de garantizar los derechos sociales básicos de la comunidad. Y aquí introdujimos varios temas. Uno, el de la universalización de las políticas públicas, particularmente en la política social. Dos, la territorialización de las políticas, incluso del presupuesto público. Y tres, la reconstrucción del tejido social. ¿Esto qué implicó? Modificar los instrumentos tradicionales de aplicación de las políticas públicas, donde por lo general había agentes de intermediación. ¿Cuáles eran esos agentes de intermediación? Las estructuras corporativas. Y no solamente establecimos el carácter individual de los beneficiarios de las políticas sociales. Por ejemplo, en los programas de vivienda, ya los beneficiarios no eran las organizaciones como Antorcha Popular, sino era el individuo el que tenía el beneficio. Podría ser a través de una organización, pues la organización ya no tenía las escrituras de la casa para condicionar la participación de su asociado. Y después, la construcción de una nueva generación de derechos establecidos en la ley. Y es ahí donde surge la ley de la pensión de adultos mayores, la ley de atención médica y medicamentos gratuitos, la ley de útiles escolares, que son leyes que establecen no solamente una garantía y un derecho social, sino los mecanismos para evitar el control corporativo
Y esto, vinculado al trabajo territorial, fue construyendo, por llamarla, una base social de apoyo a un proyecto político, a una política pública, no a un gobernante. Y aquí el componente territorial es muy significativo. Muchas veces nosotros no valoramos el impacto real de lo que ha sucedido en el Distrito Federal, nos hemos quedado solamente en el marco general de la pensión a los adultos mayores, pero la verdad es que hay programas que tuvieron mayor penetración y mayor impacto social, a pesar de que lo emblemático es el programa de pensión para adultos mayores. Y miren, el haber construido, dividido el Distrito Federal en alrededor de 2.700 unidades territoriales, haber conformado una asamblea vecinal en cada una de estas unidades y haber territorializado el presupuesto en cada una de estas unidades, permitió no solamente un vínculo distinto del gobierno con la sociedad, sino también mecanismos de participación directa. Por supuesto que en el mes de enero de cada año, a cada uno de los más de 2 millones de domicilios que hay en el Distrito Federal, le llevaban una carta al vecino, donde se le decía, en la unidad territorial donde tú vives, va a haber tantas pensiones para adultos mayores, tantas pensiones para madres jefas de familia, tantos entradas de útiles escolares. ¿Por qué? Porque llegamos a un nivel tal de manejo del presupuesto y territorialización que la gente sabía para a dónde se estaban conduciendo esos recursos. Ya no se hace, ojalá que se volviera a hacer. Pero además había un componente adicional. Algunos de estos programas, quien decidía la orientación de esos recursos era la Asamblea Vecinal. Y el mejor ejemplo de ellos es el programa para la recuperación de las unidades habitacionales, donde se canalizaba un recurso a una unidad habitacional específica. Primero las consideramos las que tenían arriba de 30.000 o 50.000 habitantes, luego ya se tuvo que generalizar a todo el mundo, no 30.000, de 13.000 habitantes, donde la asamblea vecinal decidía qué obra se hacía, contrataban a la empresa o al maestro albañil para que lo hiciera, hacían el seguimiento de la obra y le reportaban el manejo de los recursos. El programa de adultos mayores hoy beneficia a 500.000 de habitantes del Distrito Federal. El programa de recuperación de unidades habitacionales alcanzó a 5 millones de beneficiarios en el Distrito Federal. Estas políticas de cobertura general pues ayudaron también a la reconstrucción del tejido social, universalización, esta discusión responsabilidad social, universalización, territorialización, construcción del tejido social. Porque ¿cuál fue el impacto social más importante de estos programas? El allegarle recursos directamente a la gente, como a los adultos mayores, o la reinserción de los adultos mayores en el núcleo familiar. Eso tampoco se ha evaluado. No se trata de repartir dinero, nos acusaron de populistas. Fox decía, en lugar de darle dinero a los viejitos, pónganlos a trabajar. Yo lo tengo muy presente. Ahora ya en todos lados hay pensión para adultos mayores, ¿no? Ahora el PRI está diciendo que lo va a hacer a partir de los 65 años, ¿no? Yo no sé por qué no hizo Peña Nieto en el Estado de México si tenía más presupuesto que el Distrito Federal, ¿no? Pero miren, lo más importante en el programa de adultos mayores, en el apoyo a la gente con discapacidad, a las madres jefas de familia, es que estos se volvieron de nueva cuenta sujetos activos en el núcleo familiar. Cuando llegamos con Cárdenas al gobierno, a los viejitos nos los dejaban abandonados en las iglesias o en las salas de espera de los hospitales. Hoy, los viejitos van al súper con sus nietos y su tarjeta y compran sus medicinas o compran sus galletas o le compran los dulces al nieto. Y ese es el valor más importante, igual que la madre soltera, que era es una vergüenza para el padre. Se volvieron sujetos activos o el discapacitado que es discriminado en el propio núcleo familiar. Y eso sucedió también